Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Dejamos de lado la política y hablemos de un tema muy importante, la importancia, valga la redundancia, de la lactancia materna. Estamos en la Semana Mundial justamente de la lactancia materna. La última semana de agosto será la Semana Nacional de la Lactancia Materna. Y este es un tema trascendental. Nos visita la doctora Julia Sánchez, pediatra y presidenta de la Asociación de Consultores Internacionales de Lactancia Materna del Perú, ACLAM Perú. ¿Cómo está, doctora? Gracias por su visita. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes para compartir este espacio. Claro, yo quiero que usted nos diga en primer término por qué es importante hablar de este tema, la lactancia materna, ¿no? Porque quizás muchas personas no le dan la importancia debida, muchas personas no conocen la trascendencia de la lactancia materna en el tema de la alimentación, ¿no? El traslado de nutrientes a sus hijos recién nacidos. Claro que sí, la lactancia materna es la mejor manera de alimentar al bebé porque es a través de la lactancia que el niño recibe la leche materna, que es un tejido vivo que está lleno de nutrientes que favorecen el desarrollo óptimo del niño. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y mantenerla hasta los 2 años o más, sabiendo que el desarrollo cerebral del niño va a ser cerca del 90% a los 2 años de vida. Claro, además hay un tema también que nos interesa. Una de las enfermedades que más aqueja en este país a los niños es la anemia, ¿no? Tenemos que en nuestro país el 42% de niños de 6 a 35 meses padece de anemia infantil. ¿Cuál es la relación que hay? Obviamente es inversamente proporcional, ¿no? Pero ¿cuál es este tipo de relación entre la lactancia materna y la anemia? ¿Qué lo causa? La anemia tiene varias causas, pero hablando de la anemia nutricional, la más frecuente es la ferropénica, y aquí hay que tomar en cuenta que el hierro que contiene la leche materna es el mejor hierro que hay. Esto significa que tiene una alta biodisponibilidad. Según los estudios, se absorbe el hierro de la leche materna entre el 50 y el 70%, lo que asegura que el niño no presente anemia los primeros 6 meses de vida. Pero además debemos rescatar que hay otros factores importantes para que la anemia infantil se vaya en menor presentación, se reduzca. Se vaya controlando. Claro que sí. Esto tiene que ver con que la mamá durante la gestación no tenga anemia, tiene que ver con que se realice el clamplaje tardío del cordón umbilical, porque gracias a este procedimiento del clamplaje se va a poder tener una mayor reserva de hierro a través de la transfusión placentaria que se da luego de que nace el niño en los primeros 2 minutos. Por eso es que es parte del procedimiento que se dé el clamplaje tardío y se proteja así de anemia los primeros 6 meses. Aumenta las reservas del bebé estos primeros 6 meses, más la lactancia materna. Entonces el niño que amamanta tiene mejor oportunidad de no presentar anemia. Claro. Pero hay casos en los cuales, y de esta cifra, a pesar de la lactancia materna, hay niños que padecen de anemia. Claro, aquí el punto de quiebre es los 6 meses, cuando empieza la alimentación complementaria. Si bien es cierto, la lactancia materna es recomendable, es necesario que se mantenga durante los 2 primeros años de vida, el inicio de la alimentación complementaria puede causar o puede ser uno de los factores más importantes para que la anemia se presente. Y es así. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué factores se presentan en la alimentación complementaria que hacen que ocurra anemia? Cuando la alimentación complementaria no es óptima, es decir, no tiene alimentos que sean ricos en hierro, lo que va a pasar es que van a presentarse más condiciones para que el niño tenga anemia, ya que la lactancia materna tiene un buen contenido de hierro, pero también es cierto que van a aumentar requerimientos de parte del bebé. Entonces, ¿y cuando una alimentación complementaria es negativa? O sea, por ejemplo, ¿qué se le da claro, que no se le debe dar al bebé? Por ejemplo, en nuestro país la anemia está sobre todo marcadamente en la zona rural. ¿Ya? La alimentación que se recibe en la zona rural suele ser más farinácea. O sea, carece de alimentos ricos en hierro. Sobre todo, ¿cuáles son estos alimentos? Los que tienen origen animal. Las carnes, la sangrecita, el hígado de pollo, claro, por ejemplo, y lamentablemente sí que vemos un déficit en estas fuentes de alimentación para los niños, sobre todo en nuestra zona rural. Como bien dices, la anemia se ha incrementado en el último año, hemos pasado de tener 38.8% a tener más de 42% de anemia, lo que significa que es un problema grave de salud pública infantil.
¿cierto? Claro, acá hay otra cifra preocupante. De acuerdo al INEI, Instituto de Estadística e Informática, el total de niños y niñas menores de 6 meses que recibió lactancia materna se redujo del 68% a 64%. Creció en el 2022 a 65,9%, pero todavía no se recuperan los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. ¿Por qué esta reducción? Eso es algo que nos preocupa a todos los profesionales que apoyamos la lactancia materna. A ver, la lactancia materna está, si bien es cierto, hay una pequeña elevación entre el año pasado y este año, según el ENDES, de 64 a 65.9. Para el 2020 estuvo en 68%, perdón, en el 2020. Y esto tiene que ver con que las mamás no reciben el apoyo necesario para mantener o iniciar su lactancia y mantenerla durante los primeros 6 meses, que es lo que esperamos que suceda para beneficio del bebé. Esto se debe a que de repente los centros donde nacen los bebés no dan el apoyo necesario en la lactancia materna. Tenemos datos, por ejemplo, que el parto institucional se da en el 93%, o sea, es alto. Las mamás dan a luz en centros institucionalizados, es decir, del MINSA o de salud, atendidos por profesionales. Sin embargo, la primera lactada no se da durante la primera hora de vida. Estamos todavía en menos del 50%. Eso es importante, reconocer que ahí estamos fallando para poder dar esta primera lactada, que va a ser el inicio de una lactancia materna exitosa, porque la madre también necesita sentir este primer contacto con su bebé, y es a través de la lactancia durante la primera hora de vida. Entonces ahí tenemos también otro gran problema. Y el siguiente es que falta el apoyo para que la mamá mantenga su lactancia, porque es cierto que hay muchas dificultades. A nivel laboral también, ¿no? A nivel laboral es bueno que lo toques, es cierto. A nivel laboral tenemos, digamos, un descanso postnatal muy corto todavía, son 98 días. Por los cuales 3 meses y 8 días. Se le hace muy difícil mantener su lactancia. ¿Cuánto debería ser el tiempo de descanso postnatal? El ideal. Quisiéramos que sea por lo menos 6 meses. En otros países son 6 meses a 1 año de descanso postnatal. Esto aseguraría una lactancia materna mucho mejor, lo que llevaría a un indicador de salud infantil óptimo. Claro, porque bueno, en los centros de labor se implementan los lactarios, ¿cierto? Así es. Pero eso no es suficiente. También es cierto, no es suficiente. Los lactarios es un gran avance. La presencia del lactario en las instituciones públicas y privadas ayudan a que la mujer trabajadora pueda mantener su lactancia, ya que van a ser los espacios donde extrae su leche y pueda llevar después su leche para su bebé. Sin embargo, no siempre el lactario lleva a cabalidad esta tarea, ¿no? Eso ya es una responsabilidad de las empresas y de las instituciones. Si bien es cierto, aumentamos los lactarios, a veces las mamás trabajadoras no tienen la facilidad de acceder al lactario en el ritmo que necesitan. Es decir, una mamá que está trabajando dentro de su jornada laboral puede acceder al lactario o debería acceder al lactario en el ritmo que amamantaría a su bebé, un promedio de cada 2 horas o 3 horas. Eso significaría por lo menos 3 o 4 visitas al lactario. Claro. Si hacemos una encuesta en las mamás que trabajan, posiblemente esas visitas no sean 3 o 4. ¿No? ¿Usted cree que este gobierno y los anteriores han hecho una adecuada promoción de la importancia de la lactancia materna? Yo creo que el Estado tiene una alta responsabilidad en la protección de la lactancia. Creo que hace el esfuerzo, pero todavía es necesario involucrar no solamente al Estado, a toda la sociedad y a las autoridades de diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades también pueden trabajar a favor de la lactancia. En otros países, las municipalidades toman un rol muy importante en el apoyo a la lactancia a través de la promoción, por ejemplo, en los medios de transporte. En los medios de transporte hay mucho mensaje. Así es, muchos audiovisuales. En las publicidades, por ejemplo, nosotros no vemos ese apoyo en la lactancia materna. Y es tan vital, ¿por qué? Porque va a redundar en el desarrollo del niño, va a redundar en tener poblaciones más saludables, lo que significa que la población económicamente activa también va a ser mucho mejor, va a haber una mayor productividad a nivel del país. Entonces sí que es una tarea que involucra la responsabilidad de muchos actores. Efectivamente. Bueno, doctora Julia Sánchez, muchas gracias por habernos visitado y sobre todo por llevar adelante este tema de la promoción de la lactancia materna, que es fundamental en la alimentación de nuestros niños recién nacidos, porque un déficit, ¿no?, en este tema a su vez tiene efectos digamos bastante fuertes en el futuro, en el desarrollo posterior de este niño, que después se va a convertir ya sea en hombre o mujer.
Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la doctora Julia Sánchez, pediatra y presidenta de la Asociación de Consultores Internacionales de Lactancia Materna, ACLAM Perú, estuvo con nosotros. Vamos con los titulares de esta media hora y regresamos.